Dios les bendiga, hermanos. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, lee de la siguiente manera: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino el que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Y saliendo de allí, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, oráis y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje se da en la cena del Señor, la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos junto antes de comenzar la pasión, el proceso de la crucifixión del Señor. Y en esa noche pasaron muchas cosas. El Señor se reunió con sus discípulos a comer y preparó esta cena, y ahí instituyó la cena del Señor diciéndoles que este pan era su cuerpo, que la copa representaba la sangre del nuevo pacto. Pero en medio de esa cena, los discípulos no podían entender la importancia de ese momento en donde el maestro les estaba diciendo que se acercaba la hora de que Jesús iba a ser crucificado, de que ellos iban a sentirse solos en algún momento, desprovistos de su presencia, pero que iba a ser por un breve tiempo. Sin embargo, en lugar de estar conscientes de lo crucial que era esa noche, de las cosas que iban a suceder, empezaron a discutir entre ellos cuál iba a ser el mayor. ¿Quién iba a ocupar el mejor lugar? ¿Quién se iba a sentar en el lugar distinguido? ¿Quién iba a ser el secretario de Estado, el secretario de la Gobernación, el secretario de Hacienda? ¿Quién iba a estar en el Departamento de Educación? ¿Quién iba a estar dirigiendo los procesos políticos? Porque pensaban que el reino de Dios era un asunto político. Pero Jesús estaba hablando de algo más. Y ante la inminencia del sufrimiento físico de nuestro Señor, el Señor decidió irse a orar. Antes de hacer su misión, como en muchas otras ocasiones, el Señor oró. Y oró en un lugar muy especial. Era en el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos estaba constituido por una serie de montañas que no eran muy altas, pero que formaban como una cordillera que se circunscribe en el área este de Jerusalén. Y dentro de ese lugar, que era el Monte de los Olivos, era un lugar que el Señor solía ir con mucha frecuencia, se encontraba un huerto que se llamaba Getsemaní. Y Getsemaní significa lagar de aceite, o el lugar donde las olivas o las aceitunas eran prensadas para sacar el aceite. Ese lugar se pensaba que era un sitio alejado de la ciudad, cercado por algún tipo de vallado, y era un lugar de encuentro donde Jesús solía ir con frecuencia, en muchas ocasiones orar. Habían pasado muchas cosas allí. El Señor había descendido de allí a salvar a la mujer adúltera que iba a ser apedreada. El Señor había ido allí a hablar con sus discípulos en muchas ocasiones. Probablemente la transfiguración se da en ese Monte de los Olivos. Habían pasado cosas importantes, pero en este momento el Señor estaba orando allí
pidiéndole al Señor que le diera fuerzas para hacer su misión, mientras los discípulos estaban pensando cómo repartirse el bizcocho entre ellos. El Getsemaní era un lugar de encuentro, pasaban cosas allí. La entrada triunfal se dio descendiendo del monte de los olivos. La segunda tentación de Jesús, el diablo lo llevó allí para ser tentado. Jesús visitó mucho ese lugar y desde allí incluso anunció que el templo que ellos estaban observando, el templo de Herodes, iba a ser destruido. Getsemaní era el lugar donde Jesús fue después de la última cena. Getsemaní era un lugar de oración. Y nuestro Maestro Jesús nos enseñó que para poder servir, que para poder ejecutar la misión a la cual Él había sido designado, había que orar. Y ustedes han visto los testimonios de nuestros hermanos de misericordia, de capellanía, de pan y café, que han mostrado que las manos de Dios se manifiestan a través de los creyentes que asumen su rol y cumplen con su misión. Pero para poder cumplir con su misión hay que ir al Getsemaní a orar, a pedirle al Señor que dé dirección, que nos ayude a ampliar nuestra vista y nos haga entender que el reino de Dios no funciona ni opera con las leyes de este mundo, en donde cada cual trata de ubicarse en el lugar privilegiado, donde cada cual quiere ubicarse en el lugar desde donde pueda sacar partido, que se ubica en el lugar donde pueda recibir la aprobación pública, el poder, la adulación. El Señor nos enseñó que había que orar, porque la misión que el Señor ha puesto en nuestras manos tiene trascendencia, tiene urgencia, es inminente, es necesaria. Y lejos de buscar un lugar privilegiado donde la gente nos mire, y lejos de buscar la gloria de aquellos que admiran lo que hacemos, el Señor se fue oculto a orar, a buscar la dirección del Señor para hacer lo que tenía que hacer. Y nosotros tenemos que aprender del Maestro, que tenemos que tener nuestro Getsemaní, nuestro lugar de oración, para desde allí decirle al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que podamos entender que aún repartiendo pan y café, que aún haciendo una llamada telefónica a una persona en necesidad, que aún visitando un enfermo en un hospital, desde allí, tras bastidores, donde nadie te ve, el Señor te ve. Y te ve haciendo la misión. Pero antes de hacerla, hay que ir al lugar alejado, al huerto, a encontrarse con ese Señor, con el Dios de dioses, con el Rey de reyes, que te da las herramientas para poder cumplir y poder hacer lo que hay que hacer. Ese lugar que es el lugar de oración, que es el lugar de encuentro, el Getsemaní, también será el lugar de la cosecha, donde habrán olivos, como el Monte de los Olivos, que se llamaba así precisamente porque esa colina está llena de árboles de oliva. Y desde allí hay cosecha para sacar aceite que va a nutrir la humanidad. Pues Jesús nos enseñó en ese pasaje que Él era el olivo verde, el cual iba a ser prensado y desde Él saldría aceite para sanar la humanidad. Ese lugar de encuentro también es el lugar de cosecha. Y no podemos cosechar los frutos del ministerio si primero haber llegado al Getsemaní a orar, a pedir la voluntad de Dios que sea cumplida en nosotros y nosotras, pero dejar a un lado nuestros propios intereses para decirle al Señor: aunque la tarea es ardua, aunque las circunstancias nos son adversas, aunque puede que cumplir tu misión implique poner a riesgo nuestra comodidad, nuestra zona de confort, nuestro placer es servirte a ti. Más allá de nuestros propios intereses, servir al Dios de la vida. El Getsemaní es el lugar de cosecha, pero para que haya cosecha tenemos que ser prensados como la oliva.
nuestro maestro, fue aplastado literalmente por los azotes, por el desprecio, por la ignominia del pueblo, pero allí de él salió agua, sangre y también aceite para nosotros y nosotras. Y si podemos estar disfrutando de los beneficios de estar bajo la sombra del Omnipotente, lavados por la sangre de Cristo, se lo debemos a un Jesús que dejó de ser Él para ser de nosotros, que no le importó el dolor físico que tenía que sufrir a fin de que tú y yo pudiéramos recibir bienestar, vida eterna. Pero ese lugar que era el lugar de encuentro, que era lugar de oración, que era lugar de cosecha, también fue lugar de abandono. Los discípulos que fueron con Él les pidió que oraran, que lo acompañaran en su oración, pero los discípulos se quedaron dormidos. No pudieron orar con Él ni siquiera una hora. ¿Y sabes qué? En el caminar haciendo lo que hay que hacer, viviendo a la altura del reino de Dios, haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, también experimentaremos el abandono y el rechazo de muchas personas que no entienden por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué sacamos de nuestro tiempo para ayudar a los demás? ¿Por qué es importante para nosotros dar sin esperar recibir nada a cambio? El Getsemaní puede ser el lugar de la traición, del abandono, del sufrimiento. Sin embargo, ese abandono momentáneo, ese sufrimiento momentáneo irá acompañado de la satisfacción de saber que se ha hecho la voluntad del Señor. Pero cuando seamos víctimas de la traición, del abandono, de la soledad de los amigos que no han podido acompañarnos ni siquiera una hora, el Señor hará provisión. En Jesús se vio cumplido eso cuando el ángel descendió a fortalecerle. Y aunque la agonía y el dolor acrecentaban, y dice que Jesús puso su rostro en tierra y su sudor era como sudor de gotas de sangre, el Señor proveyó un ángel para fortalecerle. Y quiero decirte a ti, siervo del Señor, que habrán momentos en donde la angustia, en donde la carga por los demás será tal que no quedará otra opción que doblar tu rostro en tierra. Y mientras más sea el dolor, intensifica tu oración. Jesús verificó si sus discípulos estaban con Él 2 veces y a la tercera se dio por vencido. No podía contar con ellos, pero su oración no cesó. Cuando la carga aumente, cuando la agonía aumente, que se intensifique tu oración. Y puede que no descienda un ángel a fortalecerte, pero el mismo Espíritu de Dios será tu fortaleza. Entonces podrás librar la más grande de las batallas, la batalla entre el yo y la voluntad del Señor. Pero para poder cumplir la misión, hay que sacrificar el yo. Y mucha gente piensa que ser un ministro es tener una posición de eminencia, de una posición destacada, una persona admirada, pero no saben que detrás de eso hay oración, hay sudor, hay gotas de sangre cayendo por el peso del pecado y de la carga de los demás, por el peso de tu propio pecado, pero intensifica tu oración. Getsemaní tiene que ser el lugar para decir, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Podemos decirle al Señor como le dijo Jesús, mi alma está abatida hasta la muerte, pero aunque estaba así, su oración no cesó, se intensificó. El Getsemaní puede ser lugar de la traición, donde vendrán gente a entregarnos con el beso. Pero el Getsemaní es el lugar de aceptar tu misión. Ser cristiano de verdad implicará renunciar a muchas cosas.
Ser siervo de Dios implicará estar en momentos de soledad, pero no habrá mayor satisfacción que decirle al Señor: te entrego los talentos que me diste multiplicados. Y el Señor verá eso y dirá: buen siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso vemos a estos hermanos que se pararon con alegría, con satisfacción, con regocijo, sabiendo que han sido fieles en lo poco, con la esperanza de que el Señor les diga: entra en el gozo de tu Señor. Pero la Biblia dice que irán dando y llorando el que siembra la semilla. Habrá sufrimiento, habrá traición, pero si aceptas tu misión, si decides por Cristo, el Señor te va a glorificar. Y podrás decir como dijo Jesús dijo: Padre, ha llegado la hora de que tú glorifiques al Hijo y yo sea glorificado en ti. Y Getsemaní será el lugar de provisión, el lugar de gloria y el lugar de la victoria. No importa la crisis, hermanos, que te haya tocado vivir. No importa las circunstancias adversas en las que estés metido o metida. Intensifica tu oración. Entrégale tu voluntad a Él y permite que la voluntad de Él sea cumplida en ti. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Los hermanos te invitaban y te decían: deja la camita caliente, madruga los sábados también. Hay que renunciar a cosas, hermanos y hermanas. Pero la satisfacción de ver a un alma que ha sido alimentada, la sonrisa de alguien que ha sido escuchado, la satisfacción de alguien que puede decir: aunque mi familia está afuera, he sentido la compañía de una familia especial. Si es causa regocijo en nosotros, imagínense cuál regocijo sentirá el Señor. Cuán contento se sentirá el Señor de decir: ahí están mis manos, ahí está mi voz, ahí están mis pies, ahí está mi hombro manifestando la misericordia, el amor, la provisión, el perdón, el acompañamiento. No renuncies a la misión del Señor. Aunque la crisis aumente, el Señor enviará ángeles a proveerte. Su espíritu será tu fortaleza y podrás ver la gloria y decir: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Que podamos decirle al Señor: Padre, la hora ha llegado, aquí estoy. Glorifícate en mi vida. No para que gloríe yo, sino para que tú seas glorificado en mí. Y entonces podremos levantarnos como Jesús, después de haber orado intensamente, después de haber sentido una angustia intensa, poder decir: Señor, aquí estoy, dispuesto a cumplir lo que me mandaste a hacer. La hora ha llegado, ahora es. Y el Hijo del Hombre se dará por otros para que tengan vida. Que nuestra vida pueda ser modelo para otros. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús y decirle al Señor: Padre, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga como quieras tú. Amén. Si hubiese algún hermano o hermana en esta mañana que entiende que ha perdido tiempo en la contemplación. El Chavo del Ocho decía: sí lo hago. Esa es la precontemplación, en el sí lo hago. Mira, hermano, no es tiempo de pensar si lo hago. Es tiempo de decirle al Señor: la hora ha llegado para hacer tu voluntad, para cumplir tu misión, para hacer lo que hay que hacer. No hay tiempo que perder. Si tú eres uno de ellos y quieres decirle al Señor: Padre, glorifícate a través de mí. Aquí están mis manos y mis pies
No importa que la circunstancia sea adversa, lo haré sabiendo que no seré yo, sino que seas tú. Si tú eres uno de esos, ven y dile al Señor, aquí estoy. Usa mis manos. Y dispón tu corazón a hacer lo que el Señor ponga en él. Si no sabes qué hacer, en las próximas semanas habrá una feria de ministerio para que te orientes sobre algo que hay que hacer. Pero en la viña del Señor hay lugar para todos y todas. Y hay obra que hacer. Si quieres disponerte en esta mañana y decirle al Señor, sé que no va a ser fácil. Sé que van a haber dificultades en el camino, pero cuando esté delante de tu trono, quiero poder dar cuentas buenas de lo que tú has puesto en mis manos. Quiero poder de lo que tú dices, Señor, ven, buen siervo fiel. Quiero ser de los que han sido fieles en lo poco. Quiero ser útil para tu obra, Señor. Quiero entregarte mi tiempo, mi talento. No quiero pasar un día más sin estar en el centro perfecto de tu voluntad. Dile al Señor, aquí estoy. Y Él te recibirá. Y Él pondrá en tu corazón lo que hay que hacer. Y habrá provisión. Y habrá descanso. Y habrá paz. Señor, en esta hora te presento a los hermanos y hermanas que han decidido acudir a ti, a responder al llamado que tú haces, Señor. Los campos están listos para la siega. Aleluya. Hay tantas almas que atender y cuidar. Permítenos, Señor, ser tu mano, ser tu voz, ser tus pies, ser tu hombro, ser tu regazo. Y de la misma manera que nosotros acogemos a uno de estos pequeñitos, tú mismo, Señor, lo acoges. Es como si lo hubiéramos hecho a ti mismo. No nos permitas perder más tiempo, Señor, sino permítenos disponer nuestro corazón, hacer de nuestro Getsemaní en lugar de un lugar de agonía, en vez de un lugar de traición, podamos convertirlo en el lugar de la cosecha. Si es necesario, Señor, prénsanos como el olivo. Prénsanos, quita todo lo que estorba e impide y permite que tu aceite, que tu unción sea la que emane de nosotros para la sanidad de las naciones. Nos ponemos en tus manos y estamos seguros, Señor, de que tú recibes a cada uno en esta mañana y le das la encomienda que hay que hacer. Te amamos, Señor. Aleluya.